Muy bien, seguimos acá en Los Leuco y lo decíamos hace un ratito nada más. Y vamos a hablar del tema del día, por supuesto, tiene que ver con el Caballo Suárez, este sindicalista tan conocido por el poder político de la Argentina en los últimos 28 años, tal vez desconocido para el gran público, pero por supuesto ahora todos comienzan a conocer su nombre y sus actividades ilícitas, delictivas. Decidimos hablar del más amado por Cristina y el más odiado por Mauricio Macri. ¿Por qué el más amado por Cristina? Lo vemos ahora. Así hablaba del Caballo Suárez Cristina Fernández de Kirchner en Angola. A ver, ¿dónde está Suárez? El barco, Che Mariva, la empresa argentina que trajo todo. Gracias, Suárez. Del sindicato del SOMU, que a veces nos peleamos porque me hace cada lío por ahí, pero bueno, pero yo lo quiero mucho igual. Muy bien, ahí Cristina hablaba de Suárez, por supuesto se refería al Caballo Suárez, le decía que lo quería mucho, en varias oportunidades definió al Caballo Suárez como su sindicalista preferido. Hay otros sindicalistas muy amigos de Cristina, como Zanola o Pedraza, que también están en prisión, también por corrupción y en el caso de uno de ellos también por la muerte de Mariano Ferreira. Bueno, este es el tercer sindicalista que Cristina adoraba que está en prisión. Se trata del Caballo Suárez y decimos que es además de amado por Cristina, odiado por Mauricio Macri, porque Macri siempre lo menciona como uno de los principales responsables de los problemas económicos que ha tenido la República Argentina. Cuando Mauricio Macri quiere hacer una referencia, tanto sea en público o en privado, en las reuniones de gabinete, sobre un mal sindicalista, se refiere siempre al Caballo Suárez. No solamente por la corrupción, no solamente por la extorsión, sino porque considera que los mecanismos delictivos que aplicaba el Caballo Suárez aquí en los puertos hicieron que el puerto argentino sea uno de los más caros del mundo, que el puerto argentino sea uno de los menos competitivos a nivel mundial, que sea carísimo ingresar mercadería y que sea carísimo sacar mercadería, porque claro, las empresas tenían que incorporar a sus costos fijos el costo de la coima, el costo de arreglar con el Caballo Suárez, que en algunos casos podía duplicar incluso el precio de la mercadería. Si había que pagar 100, al Caballo Suárez había que pagarle otros 100. En algunos casos, cuentan algunos empresarios, que tuvieron que pagar coimas de hasta $40.000 para poder movilizar su mercadería, para que el Caballo Suárez los dejara trabajar. Tenemos algunas placas que tienen que ver sobre este personaje para presentarlo en sociedad, para contarles a todos ustedes de quién se trata este hombre que ahora está detenido y que todo indica que no va a salir más, por lo menos hasta que se lleve adelante el juicio. ¿Quién es el Caballo Suárez? Fue el gremialista preferido de Cristina, lo decíamos recién, de gran relación con el Papa Francisco, estuvo varias veces con él. Ahora los laderos de Francisco, por ejemplo, Gustavo Vera, dicen que el Papa fue engañado en su buena fe, que el Papa no sabía que iba a ir el Caballo Suárez allí al Vaticano, pero bueno, no lo pueden engañar tan fácil al Papa, debería rever si esto fue así algunos mecanismos. Estuvo, lo decíamos recién, 27 años al frente del Sindicato de Obreros Marítimos, el SOMU, entró literalmente a los tiros. Cuando Carlos Menem asumió su presidencia con sus amigos carapintadas, ingresó a los tiros a este sindicato del cual nunca más se fue, hasta que Gladys González, que está aquí hoy con nosotros, fue nombrada interventora del sindicato. Fue detenido hoy, el día de hoy, por el delito de asociación ilícita. Está procesado también por ese delito, está siendo investigado además por extorsión, está siendo investigado además por lavado de dinero, por entorpecimiento del tránsito marítimo y por supuesto por haber interferido, tratado de complicar la investigación judicial. Es que el Caballo Omar Suárez está detenido y está preso. Hay otras denuncias que lo complican, lo decíamos recién: lavado de dinero, pagos de sobreprecios de hasta 500 y 700%. Estas son las coimas que cobraba el Caballo Suárez. Entorpecer el correcto funcionamiento de los barcos, la coacción, es decir, la extorsión, que hemos visto además audios públicos donde el Caballo Suárez le exigió a un empresario: pagame, dame la mía, dame la guita, porque si no, no te dejo trabajar. Y por supuesto también hay administración fraudulenta. Ya lo va a contar Gladys González, que lo conoce perfectamente porque es quien ha investigado todo esto, pero básicamente quiero resumir las maniobras del Caballo Suárez en dos. Por un lado, el Caballo Suárez había generado un imperio empresarial de más de 16 empresas propias, por supuesto, que recibían dinero del sindicato, recibían dinero del SOMU que el propio Caballo Suárez manejaba a nivel nacional. Con ese dinero compró de todo, compró barcos, compró hoteles, compró campos y los ponía a nombre de toda su familia. Esa era una primera bolsa de delitos que tenían que ver con usar el dinero del sindicato en beneficio propio. La segunda bolsa de delitos, o la segunda línea de investigación contra el Caballo Suárez, es justamente la coacción, la más grave de todas tal vez, que tiene que ver con esto. Llamaba a los empresarios y le decía: ¿vos querés traer mercadería a la Argentina? Pagame a mí. ¿Vos querés sacar mercadería a la Argentina?
pagame a mí. Y por último, lo veíamos recién en TN Central, Jorge Vargas, un hombre que integró el SOMU, lo acusa de tener relación con 4 muertes dudosas. Una de su exmujer, que luego de tener un hijo con el Caballo Suárez, apareció muerta misteriosamente. Otra de su hermano, que también apareció muerto en circunstancias muy dudosas. Y 2 hombres también que integraban el gremio, que integraban el SOMU y que luego de una disputa política con el Caballo Suárez aparecieron muertos en circunstancias nunca aclaradas. Este personaje, odiado por Mauricio Macri, detenido por la justicia federal, era el preferido de Cristina.